Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor, esperando que el Señor nos siga bendiciendo, renovando las fuerzas en estos tiempos que estamos viviendo. Esta mañana quiero que meditemos en la palabra del Señor y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a ver esta mañana versículos 1 al 8. Creo que no hay otro libro que esté llamando más la atención en estos tiempos que es el libro de Apocalipsis. Y nos preguntamos qué sería de la Biblia sin este libro, qué sería de nosotros sin saber el final de todas las cosas. Estaríamos sumidos en desesperanza, confusión, sin saber en qué termina todo. Sería como un gran rompecabezas al que le falta una pieza. Pero gloria a Dios por este libro que nos revela todas las cosas que han de suceder en los últimos tiempos y saber el final de todas las cosas. Pero no solamente eso, sino que también nos revela a Jesucristo en una faceta distinta a su primera venida, cuando Él vino como siervo humilde con un plan redentor. Pero Apocalipsis nos revela a Jesucristo viniendo como Rey en gloria y majestad para establecer su reino que no tendrá fin. Quiero que veamos esta mañana Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 8. Y lo leo así. Y así dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El Señor Jesucristo revela a su siervo Juan, al apóstol Juan, a través de su ángel, las cosas que se han de suscitar sobre este mundo, para que Él las transmitiera a sus siervos, a los creyentes, es decir, a nosotros también. Y dice la Escritura, las cosas que deben suceder pronto. Se refiere que cuando estas cosas que están escritas en este libro, que Juan relata, y que cuando se comiencen a manifestar, cuando se comiencen a dar, estas se van a suceder rápidamente, de un evento a otro, en sucesos rápidos. Y la razón por la que se le revela a Juan que entregue esta revelación del Apocalipsis, de los eventos finales, es que dice la Escritura que Él ha dado testimonio, un fiel testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que Él ha visto. Entonces Juan dio testimonio, es una persona fiable en la que el Señor le confirió, le otorgó la posibilidad y el privilegio, ¿cierto?, de llevar esta palabra al mundo entero. ¿Por qué? Porque él fue un fiel testigo de la palabra de Dios, fue un fiel testigo de la persona de Jesucristo y fue un testigo de las señales y milagros que el Señor Jesucristo realizó. Y por lo tanto, eso lo convierte a él en la persona más idónea para transmitir estas verdades a su iglesia. Y este libro, como ningún otro, transmite una bienaventuranza a aquel que lee, oye y guarda la palabra de Dios. Y dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces hay prometida una bienaventuranza, una dicha, para aquellos que leen, oigan y guarden las cosas escritas en este libro. Para el creyente, el estudio de este libro no debería ser atemorizante. Muchas veces hay personas que el solo hecho de pensar y de nombrar el libro Apocalipsis les da miedo, les da temor, pero no debe ser así. Al contrario, debe ser un libro que lo debe llenar de esperanza,
lo debe llenar de confianza, porque hay algo maravilloso que está escrito aquí, porque nos habla de las calles celestiales, de la ciudad celestial, de las calles de oro, que le guardan, que nos aguardan a los creyentes, a los que han puesto su fe en Jesucristo. Entonces, léalo para que sepa de antemano, ¿cierto?, cómo será el lugar donde usted y yo vamos a vivir por toda la eternidad. Y luego sigue diciendo la Escritura: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Aquí hay un saludo normal que se hacía cuando se escribían las cartas. Y aquí Juan saluda, pero el saludo que entrega Juan es el saludo de la Trinidad, de Dios Padre. Cuando se refiere a Dios Padre, le dice el que es, el que era y el que ha de venir. Se refiere, ¿cierto?, a la eternidad de Dios, a la eternidad de Dios, a su autoexistencia, el que es, el que era y el que ha de venir, el autoexistente, la seidad de Dios, el Dios existente por sí solo. Y luego habla de los 7 espíritus de Dios, y se refiere a la plenitud del Espíritu Santo, la obra que Él hace en la vida de las personas, su plenitud completa, ¿cierto?, la obra del Espíritu Santo. Y dice Isaías, hablando de la obra del Espíritu Santo, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y termina saludando a los creyentes, a las iglesias, a través de la persona de Jesucristo también. Y el saludo es a las 7 iglesias, ¿cierto?, que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y también podemos incluirnos a nosotros, ¿cierto?, en esa lista, a nosotros y a toda iglesia local, porque este libro está escrito para todas las iglesias, para todos los creyentes, para todos los siervos de Jehová. Y termina dando el saludo en la persona de Jesucristo, la Trinidad, bendiciendo y saludando a los creyentes y a la iglesia. Pero Juan se detiene un poco y da algunas características de la persona de Cristo, y luego da 3 características también acerca de la obra de Cristo en los creyentes. Dice ahí en el versículo 8, y de Jesucristo el testigo fiel, y esto nos habla de Jesucristo, de la fiabilidad, de la credibilidad que Él tiene, porque todo lo que Él dijo, todo lo que Él comunicó es digno de toda confianza. En Juan 8:38 Él dijo: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. En Juan 18:37 Él dijo a Pilato: yo he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Entonces, en medio de un mundo gobernado por el padre de mentira, en un mundo lleno de falsedad y de engaños, de astucias y de falacias, el único lugar donde podemos encontrar la verdad es en la persona de Jesucristo y en su palabra. Él es el testigo fiel. Él dijo: yo soy la verdad. También dice Juan: el primogénito de entre los muertos. Él es el primero de la resurrección. 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La muerte no le pudo retener. Él quitó la muerte. Él es la primicia, es el primero de la resurrección, el primero que se levantó de entre los muertos, y a través de ello nos da la esperanza de la resurrección. 1 Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
podemos encontrar en las tumbas de todos los fundadores de las distintas religiones del mundo. Y si vamos allí, lo que vamos a encontrar en aquellas tumbas serán los huesos de sus fundadores. Pero cuando vamos a la tumba de Jesucristo, la encontramos vacía porque Él resucitó y Él vive y vive por la eternidad. Y luego dice, y al soberano de los reyes de la tierra. Él es el gobernador, Él es quien está por encima de todos, Él es el rey de los reyes. Y como dice Pablo en Timoteo, Él es el Señor de los señores, Él está por encima de todos. Él es quien gobierna esta creación, es quien gobierna este mundo, aunque aparentemente no es así, pero Él gobierna el mundo. Él nunca ha soltado las riendas de este mundo y Él guía a los líderes de este mundo a ejecutar el plan que Él ha trazado desde la eternidad. Y luego Juan nos habla de las tres características o de las tres obras que Jesucristo hace en los creyentes. Dice, y al que nos amó, no solo nos mostró que nos amaba, al estar dispuesto a pasar por la agonía y la muerte de la cruz, dando su vida por nosotros, sino que con la misma fuerza de ese amor nos sigue amando. Luego dice, y al que nos lavó de nuestros pecados, nos quitó, nos libró, nos purificó de nuestros pecados, y el medio de hacerlo fue su propia sangre, la sangre del Cordero sin mancha. 1 Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Aleluya! Todas las miserias y bajezas fueron lavadas por la sangre bendita de aquel que nos amó y que nos lavó con su sangre y nos vistió con vestiduras de salvación. Y luego dice, nos hizo reyes y sacerdotes, nos exaltó a un nivel de honor y privilegio. Ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 9. Y como tales, somos siervos de Dios, quienes ministramos permanentemente delante de Dios con acceso bendito a su presencia. Y entonces la exclamación de Juan, el apóstol, por aquel que logró la redención, dice Juan, prorrumpe en un grito de júbilo y de gratitud. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Él merece toda honra, toda gloria y todo honor por su obra maravillosa de salvación. A Él debemos tributar adoración y alabanza. Y esta gloria trasciende, traspasa y se proyecta por las edades de las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y luego Juan dice, entrando en el versículo 7 y 8, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir. He aquí que viene, he aquí viene. Juan introduce esta frase llamando la atención. He aquí, para que volvamos todos nuestros rostros de donde los tenemos centrados y fijados en las cosas de este mundo, y Él nos llama la atención. He aquí, viene, y nos llama la atención para que podamos escuchar a Juan lo que Él nos quiere decir. Y Él lo que nos está diciendo, he aquí viene, lo que Él nos quiere decir, he aquí, Él está viniendo. Él había dicho, Jesús, a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Y hermanos queridos, iglesia de Cristo, Él está viniendo. Él está viniendo. ¿Y cómo será su venida? ¿Cómo será esa venida? Dice, y Él viene con las nubes, revestido de gloria. No es una nube común,
como las que vemos nosotros, sino la nube como la que se posó en el templo, la Shekinah, la gloria de Dios. Su venida no será como la primera vez, naciendo en un estado donde su cuna fue una pesebrera y solo unos pastores humildes lo pudieron ver, pero esta vez vendrá rodeado de gloria y de majestad. Y ese evento se ubica al final de los 7 años de la gran tribulación. Vendrá majestuoso, glorioso. Entonces dice Juan en el capítulo 19 de Apocalipsis: y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aleluya, bendito el Rey que viene. Gloria al Señor. Así vendrá con las nubes, revestido de gloria y de majestad. Y dice la Escritura: y todo ojo le verá. Será un acontecimiento mundial, universal. En cada rincón de este mundo lo verán viniendo a establecer su reino. Nadie quedará excluido. Y Juan detalla quiénes serán todos aquellos que le verán. Y los primeros que le verán, dice la Escritura, los que le traspasaron. Se refiere a su pueblo, a Israel, aquellos que tramaron su muerte y la ejecutaron a través de los soldados romanos. Y ahí reconocerán que Jesús es el Mesías, a quien ellos rechazaron y mataron, y llorarán en arrepentimiento por haber hecho lo que hicieron. Y se volverán a Dios en arrepentimiento y humillación, confesando que Él es el Señor y el Salvador. Pero también habrá otro grupo de personas que le verán. Y dice: todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Los gentiles, todas las demás naciones del mundo. Su lamento será no de arrepentimiento, sino de terror, de horror, de espanto, de angustia, en señal de dolor por la condenación que sufrirán a eterna perdición, porque ahí reconocerán que Jesús en realidad es el Señor. Y termina diciendo: yo soy el Alfa y Omega, principio y fin. El Señor Jesucristo usa como ejemplo el alfabeto griego, la primera y la última letra, y reitera que Él es el principio y el final. Es decir, que Él lo abarca todo. Él trasciende todo. Todo lo comenzó Él y todo lo terminará Él. Él declaró: yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y luego dice: el que es, el que era y el que ha de venir, presente, pasado y futuro, el Señor autoexistente, el inmutable Dios, sin variación alguna. ¡Qué seguridad! ¡Qué certeza! El saber que podemos ir a un lugar donde podemos confiar con todo nuestro corazón en la persona que no cambia, que sus promesas se mantienen inmutables por los siglos de los siglos. Su venida será literal, visible, universal, judicial y gloriosa. Y el Todopoderoso, Él es quien tiene toda autoridad y poder sobre toda su creación, y quien llevará a cabo cada una de las cosas escritas en este libro de Apocalipsis. Y nada ni nadie podrá estorbar su plan eterno. Hermanos, gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero están pronto a acontecer. Dios les bendiga